vamos a hablar sobre la unidad 2 del programa de biología celular. En este tenemos que ver un grupo de moléculas que se les denomina biomoléculas. Para entrar a hablar de ellas tenemos que hablar un poco de lo que es la lógica molecular de la vida. Comprender primero que todos los organismos vivos están compuestos de moléculas que por separado no tienen vida. Si las examinamos vamos a poder estudiar, sin embargo, ya cuando las vemos, sí las podemos estudiar, pero no podemos verlas como algo vivo, sino cuando ya están formando parte de una estructura viviente. Y estas moléculas las tenemos que entender y estudiar desde el punto de vista de la física y de la química, y sabiendo sus propiedades podemos saber sus funciones dentro de los seres vivos. ¿Ok? Entonces esa es la importancia de estudiar a las biomoléculas. Nada más como recordatorio, decirles las propiedades de los organismos vivos. Son normalmente complejos, tanto desde el punto de vista químico como desde el punto de vista de la organización. Así sea un organismo unicelular es bastante complejo, no se diga más un multicelular. Otra característica es que toda la energía que usan la transforman y la utilizan de los alrededores, ya sea que esté almacenada en forma de nutrientes químicos en el alimento, o también aquellos que usan la energía directamente de la luz solar, como son los organismos que son fotosintéticos. Pero todos los seres vivos buscan energía de alguna parte. Todos, absolutamente todos, necesitan la obtención de esa energía. Otra característica es la autorreplicación y el autoensamblaje. Es decir, se debe de poder un organismo vivo ensamblar a sí mismo, y también se debe de poder autorreplicar. ¿Y dónde está la información genética para llevar a cabo estos procesos? Pues en los genes, en el material genético contenido en la célula original. Y entonces, si nosotros vemos desde el punto de vista molecular, desde el punto de vista químico, de lo que están formados todos los seres vivos, nos damos cuenta que están organizados en macromoléculas que están construidas a partir de compuestos simples y obviamente de elementos. Y tenemos que tener en claro que todos los organismos vivos están construidos de los mismos monómeros. Cuando digo monómeros me refiero a estructuras químicas muy sencillas, incluso elementos químicos. Todos tenemos lo mismo, todos tenemos carbono, todos tenemos hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y todos tenemos carbohidratos, todos tenemos, ya desde el punto de vista macromolecular, tenemos carbohidratos, tenemos lípidos, estamos formados también tenemos ácidos nucleicos y tenemos grasas, bueno, ya lo mencioné, lípidos. Pero todos tenemos diferente organización de estas macromoléculas, lo que nos da características diferentes entre sí, pero también por compartir las mismas macromoléculas y los mismos elementos tenemos muchas cosas en común. Cada especie se puede identificar por un tipo específico de macromolécula también, obviamente, pero también podemos ver qué función puede tener una macromolécula dependiendo de sus características, obviamente. Cada una va a tener una función biológica diferente. Los ácidos nucleicos son para contener la información, para organizar todas las actividades en la célula y para autorreplicarse y autoensamblarse. Mientras que, por ejemplo, los carbohidratos, su función es principalmente energética y también estructural.
Las proteínas, su función no es energética, sino estructural y enzimática. Entonces, las biomoléculas que vamos a ver en esta unidad son las de los siguientes grupos o macromoléculas, como les quieran ustedes llamar. En este caso les digo biomoléculas porque son macromoléculas que están presentes en todos los organismos vivos, en todos. Y tenemos los grupos que son ácidos nucleicos, tenemos a los carbohidratos, tenemos a las proteínas y tenemos a los lípidos. Pero hay otro elemento que es importante, que no es una macromolécula, sino que es un compuesto muy, muy sencillo, pero fundamental al menos para la vida de todos los organismos en este planeta, y es el agua. También vamos a ver el agua y creo que vamos a empezar precisamente por el agua y después veamos los grupos de biomoléculas, ¿de acuerdo? ¿Por qué vamos a empezar por el agua? La vida no sería posible, al menos se lo repito, en este planeta, si no hubiese agua. Allí es donde se dan todos los procesos y fenómenos biológicos, bioquímicos, metabólicos, en el agua. Por esa razón es que siempre tenemos que empezar por allí, por lo básico, por el agua. Agua simple, nada más, ¿ok? Razones por las cuales se debe de estudiar el agua, sobre todo cuando queremos saber funciones biológicas, funciones que llevan a cabo los seres vivos. Bueno, porque ahí en el agua es el medio donde van a ocurrir, se los vuelvo a repetir, las reacciones bioquímicas. En su mayoría, si no yo diría que prácticamente todas. También los productos y reactivos de las reacciones metabólicas se van a transportar por los líquidos, ¿ok? Por el ambiente líquido dentro de la célula y fuera de la célula. Estos nutrientes y los productos de desechos van a depender del agua para su transporte en el interior y en el exterior celular. Además, el agua por sí misma no nada más es como un vehículo que transporta sustancias, sino que también participa en reacciones químicas y normalmente proporciona compuestos iónicos como son los hidroxilos y los hidrógenos. Ambos son reactivos. Y de hecho, vamos a ver que en base a la cantidad de estos iones, podemos decir que el ambiente es ácido o es básico y hasta qué punto. ¿Ok? Y dependiendo de la concentración de estos grupos, hidroxilo y oxidrilos, hidrógenos e hidroxilos, de los oxidrilos, vamos a poder decir si se va a llevar a cabo una reacción química o no, una reacción bioquímica. Va a depender de si el ambiente está alcalino, está neutro o está ácido. Y también la oxidación del agua para producir oxígeno es una de las reacciones fundamentales en el proceso de la fotosíntesis. Acuérdense que las plantas, si no existieran plantas, no existimos después nosotros, luego entonces es fundamental. Así que por eso tiene mucha importancia el estudio del agua. Vamos a recordar que el agua está formado por un oxígeno y dos hidrógenos. Y aquí podemos ver cómo está la distribución espacial de estos elementos, ya formando la molécula de agua, y las distancias de los enlaces, la envoltura de Van der Waals, el radio que va a tener, los hidrógenos, el oxígeno y que los enlaces covalentes entre ambos. Y las distancias que están ahí, en este caso en angstroms, pueden observar. Visto esto, pues vamos a decirles que el puente de hidrógeno que se forma es crucial para darle propiedades al agua y hacerlo un excelente solvente. La energía es muy débil de este puente de hidrógeno, pero
si nosotros es de aproximadamente cada puente de 20 kilojoules por molécula, pero la suma de muchos de ellos hace que tenga características peculiares. Aquí vemos una representación en general de un puente de hidrógeno. D y H es un ácido débil, que sería el donador de electrones. Y tenemos a veces NH, UOH o SH. Y finalmente el producto A, que es un base débil aceptor. No voy a meterme ahorita mucho con estos conceptos de química, espero que hayan tenido una buena química, pero la clase no es de química, pero sí querer señalar que la energía de un puente de hidrógeno es débil, pero cuando juntamos muchos y sobre todo se hacen uniones de estos puentes de hidrógeno del agua con otros compuestos que a veces van a funcionar como aceptores y otras como donadores, pues le va a dar una mayor una mayor fuerza a estos enlaces. A eso se refiere, en pocas palabras, esto. A ver, cuando se hacen estos puentes de hidrógeno, se generan cargas parciales, ¿ok? Se genera en este caso dos cargas parciales negativas que están en el extremo del oxígeno y la carga parcial positiva en el extremo donde está el hidrógeno. Esto hace que las moléculas de agua se comporten un poco como si fueran imanes, porque van a tener dos polos, el positivo y el negativo, y por lo tanto van a atraer pues cargas eléctricas contrarias y por lo tanto una sola molécula de agua se puede unir a otras 4 moléculas a través de 4 puentes de hidrógeno. Esto le da características muy especiales diferentes a otros líquidos. Aquí podemos ver la representación de puentes hidrógenos más comunes con otros grupos o bueno, compuestos biológicos como son el grupo carboxilo, el grupo amida, cetona, etc. Aquí podemos ver cómo se forman los puentes de hidrógeno. En este caso los solutos se forman con solutos polares. Cuando hablamos de que es polar es porque tiene una carga, ya sea positiva o negativa. A eso nos referimos cuando algo es polar. Cuando no es polar no tiene carga y por lo tanto no se va a poder disolver en el agua. Aquí vemos más puentes de hidrógeno comunes en biomoléculas, por ejemplo en los enlaces peptídicos, en el grupo carbonilo de una cetona, en el grupo hidroxilo de un alcohol, en la unión de una azúcar que es con una purina o una pirimidina en el caso de las bases nitrogenadas, y son también puentes de hidrógeno los que se forman. Estos puentes de hidrógeno no son muy propios del agua. Por eso mismo es que cuando uno le agrega al agua alguna molécula polar como sales, por ejemplo, azúcar, esta se va a disolver porque van a emplazar los puentes de hidrógeno que están entre todas las moléculas de agua que se establecen entre ellas para unirse. Les dije, una molécula de agua se puede unir a otras 4 y así sucesivamente. Como no es algo propio del agua, cuando se le pone otra molécula que sí sea polar, que sea soluble, va a reemplazar a las otras moléculas de agua para adherirse a estas moléculas. La interacción es energéticamente más favorable, por eso sucede esto y por eso es que es muy buen solvente polar el agua. Mientras que si ustedes ponen algo que sea apolar o no polar, como por ejemplo los lípidos, las grasas en general, pues no van a deshacer estas interacciones agua con agua
o van a romper esos puentes de hidrógeno y por lo tanto no se van a solubilizar, no van a reemplazar estos puentes de hidrógeno entre las moléculas de agua. Y esto lo hace que al ser apolar no sean solubles en el agua. Esto todo es de química. Aquí podemos ver algunos grupos polares y no polares en algunas biomoléculas. Para recordar un poco nada más, se los digo, los grupos polares son aquellas moléculas que van a tener una fuerte interacción con los puentes de hidrógeno del agua y por eso se van a disolver allí en el agua, se van a quedar muy bien difundiditos y disueltos, como la glucosa, la glicina, el aspartato, mientras que los no polares pues son moléculas de grasa que no van a poderse, por lo tanto, interactuar, formar puentes de hidrógeno fuertes con el agua y pues, no se van a poder solubilizar. Hay una cuestión curiosa aquí con un aminoácido que es la fenilalanina. Realmente es un aminoácido anfílico. Lo deben haber visto ustedes en sus clases de bioquímica. Lo que significa es decir que se puede comportar tanto como un grupo, pues tiene más bien grupo polar y no polar. Por lo tanto, pues por eso es anfifílico. Puede disolverse una parte y otra parte no. Pero bueno, esa es una característica especial de la fenilalanina, que no vamos a discutirla en este momento. Los puentes de hidrógeno le dan al agua sus propiedades inusuales. Aquí tenemos una tabla donde vienen los puntos de fusión, puntos de ebullición y calor de vaporización para diferentes líquidos. Entonces tenemos para agua metanol, etanol, propanol, butanol, acetona, hexano, benceno, butano y cloroformo. Aquí podemos ver que el punto de fusión del agua son 0 grados. El punto de ebullición son 100 grados. Aquí debo de aclarar que esto es a presión de una atmósfera. O sea, lo que es sí, porque varía un poco estas temperaturas en base a la presión atmosférica. Y mientras que el calor de vaporización, que está dado en joules por gramo, es de 2,260 joules. Ok, y esto le da ciertas características pues únicas con respecto a los demás líquidos. O sea, no cualquier líquido sirve para soportar la vida, es a lo que voy. El agua sí, los demás no. Aquí tenemos la representación de una molécula tetraédrica del agua. Les decía yo que una molécula se puede unir a 4. Entonces, bueno, ahí está la representación. Ahí podemos ver la estructura del tetraedro. Y vamos a empezar a hablar específicamente de sus características del agua, como es la capacidad calorífica. Es elevada la capacidad calorífica. Se necesita mucha energía, mucho calor, para poder elevar la temperatura del agua 1 grado Kelvin. ¿Sí? Esto para un ser vivo es importante, porque va a hacer que nuestra temperatura, tanto en nuestras células como en nuestro organismo, no van a variar prácticamente nuestras temperaturas debidas a las reacciones que se llevan a cabo en nuestras células, en nuestro cuerpo. En todos los seres vivos, el metabolismo es una mezcla, es un conjunto de reacciones bioquímicas, de reacciones enzimáticas, en donde en la mayoría se genera calor. En una se desprende calor y en otras se requiere calor. La mayoría desprende calor. Si no existiera el agua dentro de las células ni en el ambiente celular, la temperatura se nos elevaría muchísimo, haciendo imposible la vida. En cambio, con el agua, la temperatura no se altera en lo más mínimo, no varía, a pesar del calor generado por las reacciones metabólicas propias de las células. Ok, entonces eso es la gran ventaja de la capacidad calorífica elevada del agua. Igual vamos a poder hablar del calor de vaporización de esta agua.
Gracias a este calor de vaporización es que los organismos podemos regular también nuestra temperatura. ¿Qué significa esto? Bueno, también es elevado el calor de vaporización. Ok. Cuando nosotros aumentamos por alguna razón el ambiente en donde estamos es un ambiente con una temperatura alta, nosotros podemos evaporar algo de nuestra agua para poder regular nuestra temperatura corporal. Esa es una característica muy importante en los seres vivos. Los reptiles no lo pueden hacer y tienen bastante problemas que nosotros no tenemos, afortunadamente. Pero bueno, esa es por otra razón, no es porque no tengan agua, los pobrecitos. Lo van a ver después en sus clases, no en esta, pero que sí sepan la importancia de que si el calor de vaporización es alto, pues nosotros podemos evaporar un poco de nuestra agua para regular nuestra temperatura corporal. Lo hacen la mayoría de los mamíferos. Nosotros, por ejemplo, pues sudamos todo el cuerpo, hasta, como digo yo aquí en Veracruz, hasta las pestañas a mí me sudan luego de tanto calor, y si no estoy en el aire acondicionado. Pero los perros, por ejemplo, donde transpiran bastante es a través de la lengua, la nariz y los cojincitos de sus patitas, igual los gatos. El agua tiene una constante de ionización también, debido a que ¿por qué constante de ionización? Es decir, el agua se ioniza, es decir, se separan sus componentes, los elementos que la integran, que son el hidrógeno y los dos oxígenos, los separamos y eso se le llama ionizar el agua. Debido a la constante de ionización que tienen, es un buen conductor de las señales eléctricas, es un buen conductor de la electricidad. Y esto nos ayuda a los seres vivos porque nuestro sistema nervioso, sobre todo nosotros, bueno, todos los mamíferos, tenemos un sistema nervioso bastante complejo y desarrollado, pero se comunica todo a través de señales eléctricas. Son señales eléctricas las que se producen en nuestro organismo y estas son conducidas exitosamente gracias en parte a la presencia del agua. Ok, entonces esa es otra ventaja que nos da a los seres vivos tener el agua. A ver, y como aquí yo siempre les digo a mis alumnos, agua, no refresco. Digo porque hay muchos que son adictos a los refrescos. Yo no se los voy a prohibir, mejor dicho que no tome refrescos, pero no es sano, no es saludable. Y cuando yo les doy clases de bioquímica les digo agua, no refresco. A ver, aquí dice, en este libro, en este artículo, la reacción bioquímica se lleva a cabo en agua, no en refresco. Pero bueno, eso fue aparte. Por lo tanto, vamos a resumir ya las funciones del agua dentro de los seres vivos. ¿Para qué sirve el agua en los organismos vivos? Con todas las características que ya vimos, pues vamos a resumirlo. Una de las principales funciones, no las voy a nombrar en nombre de importancia o en orden, perdón, de importancia, sino que todas son importantes, ¿ok? Pero ahí van. La primera es como un soporte o el medio, el ambiente donde se van a llevar a cabo todas las reacciones bioquímicas, todas las reacciones metabólicas que son las que sustentan la vida. Si no tenemos reacciones metabólicas bioquímicas, estamos muertos, definitivamente. Bueno, entonces es el soporte o el medio donde ocurre. Y como les digo, agua, no refresco, por favor. Sí, ya sé, doy mucho lata con eso, pero es importante que lo mencione. Su segunda función importante es como regulador térmico. Yo se los dije, gracias a los valores altos de vaporización y el otro que les comenté, pues es que nosotros podemos pues llevar a cabo las reacciones metabólicas y mantener nuestro cuerpo más o menos a una misma temperatura homogénea, sin subirla ni bajarla.
Esto en condiciones normales, en condiciones de enfermedad, pues obvio que no, se altera esto. Como transporte de sustancias, ya se los dije también, la sangre contiene agua y ahí se transportan muchas cosas en la sangre. Como un lubricante, en los organismos multicelulares hace la función amortiguadora para evitar el roce entre los órganos. También sirve para eso. Otro que favorece la circulación y la turgencia. Una más es que da flexibilidad y elasticidad a los tejidos. Normalmente a los viejitos, personas ya ancianas, se les olvida luego tomar agua y necesitan tomar mucha agua, la verdad, para que sus tejidos tengan flexibilidad, elasticidad y se lleven a cabo bien las reacciones metabólicas. Y si no, pues aparte de que como dejan de producir colágeno en la piel, pues se van a arrugar más. ¿Ok? Tienen que tomar suficiente agua, todos debemos de tomar suficiente agua. También puede intervenir como reactivo en reacciones del metabolismo, porque pues se los digo que cuando se ioniza el agua, se separan sus componentes, que son el hidrógeno y el elemento oxígeno, los átomos de oxígeno, y entonces participan también como reactivo, aparte de que pues, le da la estabilidad de pH. Bueno, vamos a hablar ahorita también de eso, del pH, pero primero quería que quedaran en claras las funciones del agua. Aquí menciono 7, así de manera resumida, en base a las características físicas y químicas del agua. Les comentaba que el agua se puede ionizar. Cuando digo que se ioniza es que se disocia, se separa en sus iones que la componen. Por lo tanto, se puede considerar que el agua es una mezcla de una parte es agua molecular, H2O, otra parte tiene protones hidratados, que son H3O. Fíjense nada más, un oxígeno y 3 hidrógenos. Sí hay, eso está presente en el agua, en cualquier agua. Y también tiene por separado iones hidroxilo. Es una mezcla realmente de eso. Y aquí lo podemos ver. Ahí está la disociación del agua. Cómo se ioniza el agua y realmente qué tenemos presente cuando estamos hablando de agua en general. No es nada más la estructura de agua molecular que todo el mundo conoce como H2O, sino que también tiene protones hidratados y también los iones hidroxilo. Es una mezcla de eso cuando hablamos de agua. Agua pura, un refresco. Esta disociación es muy débil cuando tenemos agua pura y por lo tanto el producto iónico del agua a 25 grados centígrados o grados Celsius está dado por la siguiente fórmula que vemos ahí en la pantalla, donde Kw es la constante de disociación, que es igual a la suma de como les decía yo, los hidrogeniones y los grupos hidroxilos, y eso es igual a 1 por 10 a la menos 14. Nosotros no vamos a manejar nunca cosas biológicas como hacen los físicos. Ellos sí pueden ver los algoritmos en números negativos. Nosotros no funcionamos así. Entonces nosotros preferimos darle un valor positivo, nada de 1 por 10 a la menos 14. No, esa sería la constante de disociación en agua pura y a 25 grados Celsius. Pues nosotros lo pasamos a positivo y tenemos una manera diferente. Entonces nosotros asumimos lo siguiente: como en el agua pura la concentración, una vez que la disociamos, y como la constante es 1, entonces se asume que es igual la concentración de hidrogeniones y de hidroxilos. Es exacta la misma, por eso es 1 por 10. Bueno, pero lo vamos aquí a poner en términos positivos. Y entonces lo ponemos como 1 por 10 a la menos 7, cuando está equilibrado esto, cuando no son
Les decía yo que en la fórmula se viene menos 14, pero nosotros lo vamos a poner término medio, menos 7, pero no nos vamos a hacer caso al menos 7 y lo vamos a dejar con un 7 positivo. Esto significa que la concentración, si estamos en pH 7, es que tenemos la misma cantidad, la misma concentración de hidrogeniones y de hidroxilos. Y eso lo vamos a tener agua pura a 25 grados centígrados, agua pura. Cuando digo pura, pues quítenle las sales minerales que luego trae y suelta el agua. Ok. Para simplificar los cálculos, Sorensen, un científico de su época, ideó expresar estas concentraciones utilizando logaritmos y definió lo que se le llama el pH. El pH es el logaritmo cambiado de signo de la concentración de hidrogeniones. ¿Ok? Entonces, si decimos que el pH es neutro, es que es exactamente igual a 7 el valor. Es decir, la misma cantidad de hidrogeniones y de hidroxilos. La misma concentración es igual a 7 y es por lo tanto neutro. Si tenemos menos de uno y más del otro, bueno, podemos decir que es ácido y si no que es básico en este caso. Entonces vamos a hablar mejor de esto más entendible así. Nosotros tenemos por lo tanto la escala de pH que va a ir de 0 a 14. Pues dijimos que el logaritmo llegaba a menos 14. Así es que tenemos que llegar hasta el 14. Más de 14 ya no. Eso es ilógico. Bueno, y entonces, si nosotros decimos que el pH neutro es la igual concentración de uno que otro, estamos justo a la mitad, entonces la mitad de 14 pues es 7. Entonces nuestro pH neutro, justo neutro, es de 7. ¿Y qué cosa hay más o menos de pH neutro en nuestro cuerpo? Y la mayoría de los mamíferos, pues más o menos, no es un 7.0 exacto, pero se aproxima mucho al 7. Tenemos el plasma sanguíneo, el sudor y las lágrimas. ¿Qué cosa está ligeramente alcalino? Bueno, el mayor valor de alcalinidad pues, es el hidróxido de sodio, que es 14. Luego tenemos el amoníaco en 12, detergentes algunos en 10, el bicarbonato de sodio lo tenemos en 9, mientras que aquello que es ácido es menor de 7, del valor de 7. Y por ejemplo tenemos con la leche con un valor de 6, el pan con un valor de 5, la cerveza un valor de 4, el limón un valor de 3, jugos gástricos menos de 2 y el ácido clorhídrico pues menos de 1, acercándose al 0. Y si se dan cuenta ustedes, nosotros, todos los sistemas, o la mayoría de sistemas biológicos, nuestro pH anda alrededor, de manera normal, anda alrededor del 7. Un poquito más con tendencia hacia la alcalinidad, o sea, 7 punto algo, y no menos de 7. Si tenemos acidez en nuestro organismo, es porque tenemos algún proceso de enfermedad y entonces eso nos va a ocasionar acidez, que llega a pasar cuando ustedes comen algo y les sienta mal, les duele el estómago, que por cierto el estómago no duele, pero eso lo van a ver en otra clase. Pero bueno, ustedes han de decir, no, si a mí sí me duele, he comido tacos y me ha caído mal y me ha dolido. No, les duele otra cosa, no es el estómago, pero lo que sí es que ustedes de alguna forma acidificaron de más el estómago. Si se dan cuenta, los jugos gástricos, si lo acidifican, lo tienen menos de 2, casi 2, pero todavía si lo acidifican aún todavía más, pues entonces ahí vienen problemitas, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen? Se toman bicarbonato de sodio o un sal de uvas que tiene bicarbonato y entonces lo que están haciendo ustedes es alcalinizando un poco su estómago para que no tengan las molestias que suelen tener cuando algo le cae mal a uno por acidez estomacal. Y bueno, van a ver después que esto es importante
el mantener el pH en el organismo y de los diferentes compartimientos biológicos, porque si no se produce una enfermedad, hay un problemita por ahí. Los organismos vivos, por lo tanto, no soportamos variaciones de pH. Nosotros no debemos de tener variaciones de pH y drásticas, así como tampoco de temperatura. Les comento que para un físico dice, ay, es 1 grado, son 2 grados de temperatura, no pasa nada. Díganselo a un ser vivo. 1 grado de diferencia en la temperatura es mucho y pasa lo mismo con el pH. Digo, en números puede decir, ay, pues qué tanto es un 1. Hay un refrán que dice que 1 no es ninguno, ¿no? Bueno, pues aquí sí, 1 es mucho. Hasta 0.5 es mucho. Y pasa lo mismo con los sistemas biológicos. No podemos variar demasiado nuestro pH porque si no tenemos problemas. Por lo tanto, nuestro organismo, todos los organismos vivos hemos desarrollado un sistema de amortiguación, porque nuestro pH sí varía cuando se llevan a cabo todas las reacciones metabólicas que se llevan a cabo dentro de él. Así como hay variaciones en la temperatura, se genera calor, pues también hay variaciones en el pH. Y entonces, ¿cómo le hace el cuerpo, cómo le hace la célula para mantener un rango de pH sin salirse de él ni para un lado ni para el otro? Bueno, pues ha evolucionado, los seres vivos han evolucionado y desarrollan sistemas que se les llaman tampón o buffer. Buffer es la palabra en inglés que traducido al español significa tampón. Cuando uno hace en el laboratorio reacciones químicas, también uno tiene que hacerlas usando un buffer o tampón, la palabra que ustedes quieran usar. Y estos hacen que el pH se mantenga constante, a pesar de todas las reacciones metabólicas que se lleven a cabo. El sistema tampón consiste en un par ácido-base conjugada. Tiene que haber un dador de electrones y un aceptor, o bueno, de protones en este caso. Tanto un dador como un aceptor, para que amortigüe, como se dice. Es decir, si por producto de la reacción va a haber una cantidad extra de protones, bueno, tiene que haber algo que los atrape para que amortigüe y no anden los protones por ahí en el ambiente, en la célula o en el organismo. Y en los sistemas biológicos, sobre todo nosotros y mamíferos, el tampón bicarbonato pues es muy común en los líquidos intercelulares. Nuestra sangre, por cierto, funciona como un gran tampón, un sistema buffer importante para todo el cuerpo. Se trata de mantener los valores de pH dentro del organismo entre 7.4, bueno, aproximadamente 7.4, que era lo que ya veíamos en la otra diapositiva. Ok, pues para eso sirve una solución tampón o buffer, un sistema amortiguador. Y es que, pues les repito, en los seres vivos, solamente cuando nos vayamos a morir ya no tendremos metabolismo, no tendremos reacciones bioquímicas y no generaremos ni calor, ni tampoco protones, ni nada de nada. Pero mientras, pues sí. Así que esta es la importancia de un sistema tampón en los organismos vivos. Bueno, si aumenta la concentración de hidrogeniones en la reacción que se lleve a cabo, el equilibrio se va a desplazar hacia la derecha. Ok, si por el contrario va a disminuir la concentración de esos hidrogeniones, se va a desplazar el equilibrio hacia la izquierda. Bueno, estas cosas son más de química que de biología celular, pero era eso nada más para comentarlo. Voy un poco lento con las diapositivas porque tengo un poco de problema con la computadora. El archivo de repente se me queda así como estático. Se ve el relojito haciendo algo así, dando vueltas, perdón por eso.
Pero bueno, que entiendan y comprendan lo que es la importancia de un sistema tampón en un organismo vivo, sobre todo pluricelular.